Mi nombre es Margarita Ramírez del noveno semestre y estamos aquí para platicar un poquito de un tema interesante sobre la televisión y la educación. Bueno, como sabemos, la televisión es un medio por el cual pues ha habido influencia de parte de las organizaciones, ya que hablando de la educación se menciona que existe influencia positiva, puede existir como tanto positiva como negativa hacia los estudiantes, tanto niños, jóvenes y adolescentes. En esta ocasión vamos a platicar y a razonar en algunas preguntas y respuestas. Como punto número uno tenemos, nos podríamos preguntar si la televisión ejerce alguna influencia negativa a la educación. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, desde la perspectiva de los contenidos televisivos se muestra que la influencia de la televisión como un modelo de aprendizaje. Muchos mencionan esto. En las percepciones y conductas de la infancia y de la adolescencia. Bueno, que también se comprueba que la edad es un factor importante de los telespectadores. Y el contexto donde se produce la acción son factores también importantes, muy relevantes a la hora de investigar esta influencia de los... ¿Por qué? Porque el contenido es distinto. Pueden ser contenidos violentos, produciendo así una actitud tal cual, violenta. Y la conducta en los niños y adolescentes puede ser con base a estos factores. Por tanto, va a depender del contenido televisivo que se muestre y será preciso decir que sí ejerce una influencia negativa en la educación. Como punto número 2, ¿de qué manera impacta la conducta de la infancia y la adolescencia según el autor que hemos estudiado en estos días? Bueno, en el caso de este autor menciona que se ha demostrado que sí existe una influencia negativa en la educación, demostrando el aumento a tendencias en la conducta, hacia una conducta agresiva, materialista o sexual incorrecta. En aquellos sujetos que ven escenas de violencia, consumismo o sexo en la televisión. También se ha demostrado que cuando la violencia es injustificada, decrecen las actitudes agresivas de los sujetos. Como punto número 3, nos hace una pregunta, si estamos de acuerdo que la televisión dificulta el diálogo, la argumentación e impide la construcción activa de nuevos conocimientos. Bueno, podríamos comentar que si nos referimos a la televisión como un medio, también nos encontramos con algunos datos positivos que nos puede hacer reflexionar acerca de su poder educativo, nuevos conocimientos positivos, viéndolo en el trabajo longitudinal realizado por algunos autores que mencionan en las piezas de contenido de nuestra actividad. Bueno, ellos han demostrado que los sujetos que han dedicado más tiempo a ver la televisión en la infancia manifiestan puntuaciones más altas en las distintas materias curriculares, así como en determinadas actitudes. Por otro lado, también mencionan que la televisión es como un medio que tiene un escaso valor educativo. Pues bueno, pero por otra parte,
las características también dificultan el diálogo en este caso. Como punto número 4, vamos a platicar sobre qué consideramos, si consideramos que la televisión produce un aprendizaje más significativo que otros medios como la escuela, los libros o la experiencia cotidiana. Se puede mencionar, desde mi punto de vista, que ambos tienen su modelo de aprendizaje. En este caso existen modelos de aprendizaje como el observacional, entre otros, a través del cual los telespectadores, al observar el modelo, es posible que repitan patrones de conducta. Hablando de la escuela, lo que ocurre en estas es que hay poca conciencia acerca de la importancia de la educación en la escuela, de la educación televisiva en la escuela. A veces existe una fisura muy grande entre la realidad del alumno cotidiana y su realidad escolar. Y sí, es demostrable que los niños pasan la mayor parte de su tiempo viendo la televisión, pero también se desplazan en otras actividades como pueden ser los libros, lo cotidiano o la escuela. Entonces se podría decir que ambos modelos significativos que forman un conjunto de características, unos más tradicionales y otros más intelectuales. Pero todo esto en conjunto forman un complemento para un aprendizaje significativo. Como punto número 5, bueno, ¿es posible educar por medio de los contenidos televisivos? Una pregunta muy interesante. Bueno, el informe de Anderson y Collins de 1988 acerca de la influencia de la televisión menciona el comportamiento cognitivo de los niños que demuestra la impresión que supone afirmar que la televisión genera pasividad de los niños o que disminuye su capacidad lectora. Esto mencionan y se ha demostrado con estos actores. El balance no es positivo ni negativo, se puede mencionar, sino que depende de múltiples factores. Entonces podríamos decir que sí es posible educar, pero considerando los factores, contextos educativos y contenidos televisivos. Como punto número 6, el esfuerzo intelectual que supone leer un libro o incluso un cómic es bastante más grande que el de sentarse a ver la televisión. Bueno, si estamos convencidos de que las narraciones televisivas, además de entretenernos y presentarnos distintos estilos de vida y de personas, también nos puede transmitir valores. Y resulta imprescindible que el contexto escolar establezcan pautas y guías para la reconstrucción de dichos valores. Siendo así, con la atracción visual existe gran ventaja. La atracción visual nos conecta intelectualmente con el contenido televisivo. Tiene una gran ventaja, es más atractivo. Pero también no podemos dejar atrás y olvidar que los libros son un medio de aprendizaje cognitivo. Y por tanto, pues la adquisición de habilidades para aprender y enseñar a ver la televisión favorece la conexión de la escuela con el mundo cotidiano del niño o adolescente.
y además acerca otros medios de comunicación a la realidad de las aulas. Y como punto número 7, nos menciona, aquí se refiere el autor, cuando dice que el visionado de la televisión es un proceso media. Bueno, en primer lugar, el visionado es una actividad que consiste en mirar con atención y determinación para obtener información o disfrutar de una experiencia visual. En este caso, en la televisión, dando un efecto al sujeto, contraproducente muchas veces, con un visionado, así es, la palabra visionado, de la televisión, y por tanto hay que protegerse de sus efectos nocivos. Significa que esto sí puede producir un efecto nocivo, a eso se refiere con esta palabra visionado, que puede producir significativamente un vicio. El visionado de la televisión es un proceso mediano que va más allá de una reacción unidireccional del medio sobre las personas e incide en la capacidad de procesamiento de la información, la efectividad y la personalidad. ¿Esto se refiere al telespectador? Pues bueno, muy interesante las preguntas y el tema, pero podríamos concluir diciendo que en todo caso se puede hablar de efectos de los medios, en el sentido de haberse constituido como un ambiente o como un contexto esencial para la existencia humana, lo que es la televisión. En la actualidad hay que superar reduccionistas y ser reduccionista y entender que la televisión es posible abordarla como una fuente de aprendizaje, ¿sí? Pero para ello se van a considerar algunas dimensiones importantes. Así es como puede ser los propios contenidos narrativos, el medio en sí mismo y el lenguaje televisivo que se utiliza. De estas dimensiones va a depender el aprendizaje significativo que tenga el niño o adolescente para tener una educación propia de sí mismo y que tenga una gran calidad en las escuelas. Hasta aquí este tema muy interesante. Gracias.